Muy buenas noches, mis chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, vamos a hablar de infección de vías urinarias. Acaba de salir el último Core Curriculum 2024. Estamos en diciembre de 2023, pero ya salió el último Core Curriculum. Y los Core Curriculum son lectura obligatoria. Ya sabemos que cuando hablemos de lesión renal aguda, el Core Curriculum de lesión renal aguda es un must en la lectura del médico. En general, todo aquel que va a hacer un manejo de un paciente hospitalario necesita leer el currículum, porque es una forma en cómo nos dicen cómo debemos abordar a estos pacientes. Y el core curriculum de infección de vías urinarias es igual, muy esencial, lo que nos aporta de cómo debemos de manejar las infecciones urinarias, sobre todo en escenarios muy particulares, como la bacteriuria asintomática, como lo que sería una infección de vías urinarias recurrente, nos dicta un nuevo paradigma de cómo debemos afrontarlo para mejorar la calidad de vida de estos pacientes, calidad que luego se ve perpetuada, afectada, fracturada por culpa de estas infecciones que se vuelven recurrentes y que lamentablemente lo estamos usando múltiples esquemas antimicrobianos en espera de que pueda resolver y por lo mismo llevar a que el paciente desarrolle múltiples resistencias antimicrobianas. Pero como ustedes saben, antes de esto me encanta hablar siempre de historia, me encanta hablar de cuestiones culturales, de historias de lo que nos habla y fundamenta el ser humano, porque para mí la historia de las enfermedades es es la historia de la humanidad. Muchas enfermedades, como saben, como les he explicado, y como vamos a ver en su momento otra vez, tuberculosis, habla de la historia del ser humano, de cómo salió del Valle de Rift. Y esta no es una enfermedad que igual se queda retirada de este fundamento. La infección de vías urinarias tiene una historia muy particular con la humanidad. Esta historia se arrincona directamente desde la Edad Media. En la Edad Media los médicos tenían una forma muy particular de vestirse. Se vestían como vemos en la imagen, bata roja con una capucha azul. Cargaban siempre un matraz, que era algo llamado la mátula. La mátula ahí se recolectaba la orina y esa era la identidad de un médico. Ahorita nosotros tenemos las batas blancas, tenemos el esteto. Esa era en la Edad Media la forma. Y supuestamente luego de eso lo ponían en la rueda de orina, que es como la que vimos en la diapositiva anterior, y supuestamente con respecto al color, ellos interpretaban la clínica del paciente. Importante decir que para los cuentos de Canterbury, el personaje del doctor estaba con esas características. Veamos la relevancia. Los cuentos de Canterbury. Los cuentos de Canterbury fueron los que definieron la lengua inglesa y dieron sus particularidades modernas, como serían la lengua española, Don Quijote de la Mancha, pues este tendría sus características en este cuento. Entonces, es importante que nosotros veamos qué tan relevante ha sido desde el momento en que se fundamentó las primeras piedras de la medicina moderna, las características de esta interpretación del análisis urinario. Bueno, y eso lleva a que surgieran ciertos personajes muy característicos como Gilles de Corbeil, médico francés que surgió durante esta época y que era un catedrático muy importante en la materia de medicina. Él, lamentablemente no encontré sus poemas, eran muy difíciles de encontrar en internet. Este, lamentablemente casi toda la bibliografía pues nada más está impresa y la tienes que revisar en las bibliotecas, pero describe que mucho de lo que él se habría trabajado para sus descripciones en de médicas estaban escritos en formato de poemas y estos poemas han tenido una relevancia y un impacto en la lengua romance, sobre todo en la lengua francesa. Pero bueno, eso es lo que hablamos de la Edad Media. No sería hasta el año 1959, donde este doctor que vemos acá, Ennio Vivaldi, un médico chileno, pero que sus padres eran inmigrantes italianos, durante su estancia en Harvard, mientras hacía su maestría en ciencias de la salud, describiría en su artículo Ascending Infection as a Mechanism in Pathogenesis of Experimental Non-Obstructive Pyelonephritis, que describiría la forma en cómo ascienden las bacterias por el tracto urinario en ausencia de reflujo y obstrucción. Él sería el primero que daría la piedra para describir la fisiopatogenia de la pilonefritis. Muchachos, un médico chileno en su maldita maestría de ciencias de la salud nos dio una piedra fundamental para entender estas enfermedades. Qué increíble, ¿no? Increíble. En su maestría. Hermoso. Pero bueno,
A partir de ese momento en que Ennio Vivaldi nos define esto, fuimos como en un tren sin parar, en donde vimos cómo la infección de vías urinarias tiene una gran perspectiva y de un diferente tipo de abordajes y de una enfermedad que originalmente era manejada por la familia de las penicilinas. Lamentablemente ahorita estamos enfrentándonos a una resistencia polimicrobiana importante. Y eso lleva a que nosotros tengamos que dominarla porque es una de las enfermedades más frecuentes que tenemos en nuestra consulta. Y es así, muchachos, como nos adentramos al core curriculum. Y el core curriculum nos va a hablar desde, primero, estos rubros de enfermedades. Desde una cistitis aguda no complicada, pielonefritis, bacteriuria sintomática, infección de vías urinarias en un paciente que ya tiene un catéter, ¿no? Que vamos a ver esas características particulares que tiene un catéter, sobre todo cuando tienen estas defectomías, estas inversiones, por parte del servicio de urología, en donde pues básicamente pues tienen una catéter que va directo hacia el riñón y por donde se va a ir drenando la orina y pues obviamente van a tener un riesgo muy importante de infecciones urinarias y hay que poderles ofrecer un buen manejo antimicrobiano. Pues una prostatitis bacteriana aguda a veces, lamentablemente, sobre todo en los adultos mayores, en los jóvenes, van a presentar estas bacteriurias a nivel de la próstata y nosotros debemos ofrecerles un adecuado manejo hasta pues ahí lo confundí con el tubo de nefrostomía, pues aparte está el de catéter, el paciente que tiene un catéter, tiene una sonda Foley, se nos infecta, ¿qué ofrecimiento le vamos a hacer? Y la candiduria, ¿qué hacemos? Me encanta mucho esa parte porque solemos ver en los servicios que sale la cándida y directo vamos a meterle flujo, vamos a empezar con impregnación antimicrobiana y la guía es muy wow, take it easy, muchacho, ni siquiera un paciente con VIH, a la primera le vamos a decir que le vamos a dejar un manejo antimicrobiano para esa candiduria. Y por último, la infección de vías urinarias recurrentes, que ya habíamos hablado. Bueno, y primero hablemos de la cistitis aguda no complicada. Cistitis aguda no complicada, pues básicamente va a ser este cuadro de, clínicamente hablando, el paciente con disuria, con poliacuria, con incontinencia urinaria, con dolor suprapúbico, que nos puede llegar con hipujo y teneno vesical, muy clínico, ¿no? Muy clínico, infección de vías urinarias bajas. Ese paciente va a ser una cistitis aguda, no complicada, pues en un paciente que sea inmunocompetente o que no cumpla las siguientes características como síntomas vaginales como algún dolor o prurito vaginal o que tenga un flujo vaginal anormal, que no tenga síntomas sistémicos como escalofríos, como malestar general, ¿vale? Que el paciente no tenga datos de una infección de vías urinarias altas, como dolor en las fosas renales, Giordano positivo. Ok, en este paciente vamos a hablar de una cistitis aguda no complicada. En los que tengan síntomas atípicos como los que mencioné o no sean inmunocompetentes, los vamos a manejar como una cistitis aguda complicada. En la cistitis aguda no complicada va a ser el único escenario donde nosotros con la clínica más ¿cómo se llama? El examen general de orina o la tira de orina nos van a llevar a la confirmación diagnóstica. En que otros pacientes, además de los que dije, debemos de considerar igual solicitarle un urocultivo, pues como dije, los síntomas atípicos, en los inmunodeprimidos o con anormalidades urológicas, con riesgo de infección multidrogo resistente, sobre todo esos pacientes que llevaban una estancia hospitalaria más en intervalo de 3 meses y que usaron antimicrobianos, de amplio espectro. Ellos cuidados, puede ser que tengamos una infección drogo resistente. Si vemos que en 48-72 horas no mejora, hay que darle manejo, o en lugar de las 48-72 horas vemos que el paciente está complicándose, vamos a solicitarle ¿cómo se llama? Un cultivo, un urocultivo. Igual las embarazadas, porque aunque ellas son de los pocos pacientes que una bacteriuria asintomática, pues les tenemos que hacer un abordaje completo como se tratara de una infección de vías urinarias. Entonces, hablemos primero de los nitritos. Vemos que nos dicen nitrito positivo. Es pregunta hasta de NAM. Nitritos positivo. ¿Pero a qué nos referimos con nitrito positivo? Pues básicamente las bacterias gram positivas tienen la característica de convertir el nitrato urinario en nitrito. Entonces nos habla de una mayor probabilidad de que se trate de una infección de vías urinarias. No solo eso, que se trate de gram positivos. Vamos a hablar
cuando nosotros tenemos esta sospecha diagnóstica, estos exámenes, el examen general de orina y la tira de orina nos van a dar una sensibilidad de 64% aproximadamente, pero una especificidad de hasta de 94%. Entonces, obviamente, nos van a dar una buena guía para el abordaje terapéutico. La esterasa leucocitaria es igual puede salir positivo. ¿Y qué nos hablan? Pues nos hablan de una enzima que son enzimas que son producto de la lisis de los leucocitos, ¿vale? Esto puede ser reportado en el examen general de orina como esterasa leucocitaria o en la tira de orina nos van a decir nada más leucocitos y nos pueden dar una probabilidad de cuánto por campo. Aunque nada más diga leucocitos, realmente nos está reportando en la esterasa leucocitaria. Es una manera indirecta de estimar cuántos leucocitos hay. Y así lo usa y lo aborda por la tira de orina. Cuidado, la fenazopirina, pues ya sabemos que es un bacteriostático, es que se puede usar en la compañía para el manejo de infecciones de vías urinarias, que realmente tiene su relevancia porque mejora mucho los síntomas urinarios, sobre todo la poliuria, sobre todo el pujo y tenemos vesical. Sin embargo, se ha descrito que lamentablemente el uso de fenazopirina nos puede llevar a un falso positivo con respecto a la presencia de los nitritos positivos. Como les decía, ¿no? La presencia de esterasa leucocitaria más nitritos nos ayuda a permitir tener una especificidad hasta el 90%. Siempre que vayamos a dar un manejo antimicrobiano, cuidado muchachos, nosotros tenemos que descartar de a duras penas que la paciente se encuentra o no con un embarazo. Si tenemos la sospecha, porque en el interrogatorio nos dice que no lleva tiempo sin presentar su menstruación, cuidado, hay que descartarle un embarazo porque el esquema antimicrobiano va a ser diferente para una paciente embarazada y para una paciente que no está embarazada. Muy bien, muchachos, ahora abordemos cómo vamos a ver. Ya vimos el diagnóstico, que ya saben cuál va a ser el diagnóstico al final, luego de la esterasa leucocitaria, luego de los nitritos positivos. Ya saben que en el examen general de orina nos tienen que describir que hay leucocitos arriba de 10 por 5 leucocitos por campo, ¿no? 10 a las 5 leucocitos por campo. Con esos tres que nosotros englobemos, ya tenemos el diagnóstico. A partir de ese momento, nosotros vamos a brindar ya el tratamiento farmacológico. De primera línea, ¿qué nos recomienda la guía? Nos recomienda lo siguiente. Primero, penicilinas van de segunda línea, se van para abajo, hay mayor resistencia farmacológica en otras enfermedades. Son los antimicrobianos de primera línea, no hay tanta sensibilidad por los gram positivos, y aparte de eso, pues vemos que hay otros más sensibles y que son más fáciles, no hay tanta resistencia y que son un poco más, por lo mismo, un poco más sugeridos para su abordaje, ¿no? Empezamos con nitrofurantoína. Aquí tenemos dos opciones por parte de la guía. La primera es, podemos usar trimetroprima con sulfametazol. De hecho, nos dice, úsala siempre y cuando en tu comunidad no haya una resistencia farmacológica arriba del 20% descrito en tu comunidad. Si no la tienes, usa trimetroprima con sulfametazol. En México, lamentablemente, no tenemos la costumbre tan usual de describirla, de usarla. Yo recomendaría que lo usáramos en primera línea. Pues podemos empezar con una trimetroprima con sulfametazol de 160 a 800 miligramos cada 12 horas por 3 días en el caso de mujeres, por 7 días en el caso de hombres, pero hay que irlo considerando, ¿no? Segunda, otro que puede ir a primera línea, nitrofurantoína, 100 miligramos cada 12 horas, lo vamos a usar por 5 días. Otro de primera línea y que no es tan usado, muchachos, fosfomicina de 3 gramos. No, hay dos presentaciones de fosfomicina, como podemos ver acá. Una sería esa que sería como la de, si estoy mal, es de 200 miligramos. No, nos vamos a ir a esta otra que son los granulados de 3 gramos. Lo vamos a granular en un vaso de agua. Se lo van a tomar, dosis única. Esta supuestamente alcanza va a estarse liberándose por 3 días, va a permitir que esté ahí el organismo de 3 días y nos va a permitir, y como tiene una adecuada excreción urinaria, eso es importante, una adecuada excreción urinaria nos va a permitir el manejo antimicrobiano en las vías urinarias bajas. Sin embargo, como dije, es nada más por la secreción urinaria. Lamentablemente esta facultad la va a perder cuando se trate ya ahora de las infecciones de vías de tracto urinario alto. Si vimos que no pudimos, ¿cuál es la segunda línea? Amoxicilina con ácido clavulánico o con carbonato, ya se saben, padrinos, 500 miligramos con 125 miligramos cada 12 horas por 5 a 7 días. Valoramos, ¿no?
Si no, podemos usar cepodoxima, 100 miligramos cada 12 horas de 5 a 7 días. Y las quinolonas nos recomienda que lo dejemos segunda línea. Vamos a reservarlo para las pielonefritis. Aún así, si vemos que no hay otras opciones, ciprofloxacino 250 cada 12 horas por 3 días. Así que, sin miedo, padrinos. Sin embargo, una de las características que podemos ver acá es que nosotros lo podemos usar en el embarazo, esos medicamentos. Y hay que tener consideraciones para usarlo. Fosfomicina y betalactámicos o, como ya vimos, las penicilinas, seguros, sin miedo al triunfo, padrinos, de Achil. Nitrofurantoína, usar entre el primer y segundo trimestre, tercer trimestre, aumenta el riesgo de una anemia hemolítica del producto. La trimetoprima con sulfamethoxazol es de los menos recomendados. ¿Por qué? Porque tiene muchas recomendaciones para usarla. En el primer trimestre, riesgos de defecto del tubo neural. Segundo trimestre, segundo trimestre, todavía es como que se puede considerar, está en controversia, sin embargo sería el periodo más seguro. Tercer trimestre, riesgo de hiperbilirrubinemia en el producto, riesgo obviamente de kernicterus, entonces ya saben, no lo vamos a recomendar, ¿no? Si nos queda otra, pues un pedo, ¿no? Y fluoroquinolonas es el de menos recomendación en estudios animales, pues ha encontrado un riesgo considerable para el producto, no se ha experimentado obviamente en personas, no se puede emitir una recomendación, no lo usen, ¿vale? No lo usen, tenemos varias opciones para este tipo de enfermedad, ¿no? Y así nos acercamos directamente a la pielonefritis, ¿vale? Que eso ya sería una infección de vías urinarias complicada. De aquí en adelante, realmente no vale la pena hablar si es complicada o complicada, son infecciones de vías urinarias complicadas, o en el caso de la bacteriuria asintomática, pues no sería ni siquiera una infección de vías urinarias tal cual hablando, pero bueno, el manejo aquí es totalmente diferente, ¿no? Hablamos de este paciente que otra vez tiene los síntomas urinarios previamente descritos, pero ya tiene síntomas de infección de vías urinarias altas. Tiene dolor en flancos, tiene escalofríos, tiene náuseas, tiene vómitos. Obligatorio, aparte de nuestra tira o nuestro uroanálisis, un urocultivo, porque eso va a ser realmente el que nos va a marcar la normativa para el manejo antimicrobiano. En primera instancia, ¿pedimos estudios de imagen? No. ¿Cuánto lo vamos a considerar? Si el paciente vemos que tiene su pielonefritis, pero se nos está cumpliendo, ¿cómo se llama? Criterios de algún quick sofa, por ejemplo. Ok, pide la imagen, sospecha que tenga un absceso, está bien y es válido, pide un ultrasonido, ¿no? O vemos que no hay mejoría ante el manejo inicial, ya vemos 48, 61 horas, valoramos, vemos que el paciente no mejora, se nos está complicando, pide un estudio de imagen, puede ser que sea un absceso, complicaciones que podemos enfrentar en esta pielonefritis, sepsis, lesión renal aguda, un absceso, como ya les dije, puede ser renal o perirrenal, cual sea, es manejo quirúrgico, una litiasis renal que esté presentando al paciente y está provocando la obstrucción, y por eso vemos que no mejora el paciente, porque lamentablemente está el foco infeccioso en el lito y se sigue todavía habiendo esta reproducción microbiana, o vemos ante el muy temido, muy escalofriante pielonefritis enfisematosa, que vemos que pueden presentar sobre todo los pacientes con, ¿qué? Con diabetes mellitus tipo 2. Si es factible, usa TAC contrastada, no vemos que está subiendo la creatinina, no hay miedo, usa un ultrasonido renal, siempre nos va a guiar, ¿vale? Los pacientes con trasplante renal que presentan pielonefritis, obligatorio, necesitamos que nuestro esquema antimicrobiano sea guiado por antibiograma, ¿no? Si ves, ya saben, si estamos sospechando una infección de vías urinarias comunitaria, daríamos esquemas para lo que vamos a mencionar. Si estamos considerando que se trate de una infección de vías nosocomial por el antecedente de 3 meses, sobre todo porque es una trasplante reciente, pues ya saben, empezaríamos directamente con los carbapenémicos. Y en este escenario, vemos que varias opciones se acaban de retirar, básicamente. No podemos usar nitrofurantoína ni fosfomicina porque son antimicrobianos que tienen su efecto al secretarse, pues, al producirse la orina y excretarse, sería la palabra correcta, excretarse y pues ir por los ureteros hasta llegar hasta la vejiga, ¿no? Entonces, nitrofurantoína, fosfomicina, no. Entonces, ¿qué tenemos de tratamientos? Trimetoprim con sulfamethoxazol, ya saben, lo tenemos que abusar siempre y cuando tengamos ¿cómo se llama? Tengamos la sensibilidad. Si no, directo, padrinos, vámonos a otras mejores opciones. Tenemos amoxicilina con carbonanato, cipropodoxima,
podemos usarlo. Si tenemos ciprofloxacino, podemos usarlo. Si vamos a usar ciprofloxacino, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Si vamos a usar amoxi con carbonatato, 12 horas por 5 a 7 días, previa impregnación con ceftriaxona 1 gramo, dosis única. Esto intravenoso, eso es lo que recomienda la guía, no intramuscular, tiene que ser intravenoso. Para cepodoxima igual lo podemos usar 100 miligramos cada 12 horas por 5 a 7 días, pero previa a una impregnación con ceftriaxona 1 gramo, dosis única. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener eso bien claro. Y bueno, nos enfrentamos a bacteria sintomática. Este paciente que vemos que tiene está sintomático, pero vemos que en el ego nos salió con 10 leucocitos o más por campo, nos salió un urocultivo con 10 a las 5 unidades formadoras de colonias sobre 1000 litros de la bacteria que ustedes quieran. Y entonces le vamos a dar antimicrobiano, le vamos a dar antimicrobiano. ¿Qué vamos a hacer? La guía nos dice, no vamos a dar antimicrobiano. Antes de pasar ahí, creo que cometí un error en las primeras diapositivas, me confundí, pero primero, y tampoco lo definí de una manera clara, pero para definir, aparte de los nitritos y aparte de leucas, estereasa leucocitaria pues, presente, pues otro es, en el examen general de orina, la presencia de leucocitos a partir de 10 leucocitos por campo. Si nos pedimos un urocultivo, ¿cómo definimos una infección de vías urinarias? Con un urocultivo a partir de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia. Menos no es una infección de vías urinarias. ¿Ok? Puede ser una colonización o puede ser que se contaminó, pero no es una infección de vías urinarias. Y ahora sí, en una bacteriuria asintomática, si nosotros vemos que el paciente, aunque tenga un urocultivo que con 10 a 5 unidades formadoras de colonia, aún con los leucocitos a partir de 10 leucocitos por campo, mientras está asintomático, lo vamos a llamar bacteria asintomática y no le damos un tratamiento antimicrobiano. ¿Esto por qué? Porque algunos pacientes, como alguna normalidad de las vías urinarias, mujeres sanas, en pacientes con larga estancia hospitalaria, que son recurrentes, puede ser que tengan bacteriurias que estén colonizados y no por eso le vamos a dar un manejo antimicrobiano. Darles tratamiento antimicrobiano no mejora en nada, le vamos a dar un mayor riesgo un fármaco de resistencia antimicrobiana y el riesgo de una infección por Clostridoides difficile, previamente conocido como Clostridium difficile. ¿En quién sí le vamos a tratar? En dos escenarios: embarazos o aquellos pacientes que van a recibir un procedimiento urológico que va a llevar un importante traumatismo o un sangrado de la mucosa. Vamos a erradicarlo previo al manejo por parte del servicio de urología. Muy bien, muchachos, ¿y qué vamos a hacer ante una infección de vías urinarias asociada a catéter? Primero, vamos a cumplir los criterios acorde a la CDC para su diagnóstico. Número 1, que tenga un catéter sonda Foley o similar por más de 48 horas. Número 2, que tenga el urocultivo a lo mucho 2 organismos y que en uno tenga 10 a las 5 unidades formadoras de colonias sobre mililitro, ¿vale? Que ya vimos que es lo mínimo requerido para definir una infección de vías urinarias por urocultivo. Que tenga al menos uno de los siguientes síntomas: sensibilidad suprapúbica, dolor o sensibilidad en el ángulo costovertebral, o sea, en las fosas renales, urgencia urinaria, poliacuria o disuria. En ese caso, lo que vamos a hacer lo primero: suspendemos manejo de sonda catéter, manejo con catéter o sonda Foley, o reemplazamos con uno nuevo si es necesario, porque estamos monitorizando, ya saben, tenemos que monitorizar cómo va el paciente con respecto a su gasto urinario. Bueno, le vamos a reemplazar, ¿vale? Pero idealmente este paciente se lo tenemos que retirar si es necesario, si se puede, ¿no? Y vamos a brindar un manejo antimicrobiano otra vez, como si fuese un esquema de pielonefritis, por más de 7 días. Queda, por 7 días, ¿vale? Y ahí revaloramos. Idealmente ya había respondido ahí. Si no, ya saben, dentro del intervalo de 48 horas, igual hay que valorarlo. Primero hacemos el esquema antimicrobiano. Valoramos entre 48 y 72 horas. Si todo fue bien, excelente. Continuamos a un esquema antimicrobiano en 7 días. Si no, ya saben, tenemos que considerar la sospecha de que el paciente tenga algún escenario como un absceso. ¿Y qué hacer ante ahora el escenario de una prostatitis bacteriana aguda? Bueno, la prostatitis bacteriana aguda es muy difícil de diagnóstico. ¿Por qué? Porque es básicamente datos urinarios, ya saben, pujo tenesmo vesical, poliacuria, disuria, incontinencia urinaria, sensibilidad suprapúbica, dolor suprapúbico, más datos sistémicos como escalofríos, malestar general. ¿Qué vamos a hacer con este escenario?
¿Cómo lo vamos a sospechar? Pues en un hombre que acaba de ser manipulado por la vía urinaria, ya saben, se tuvo que hacer alguna intervención por parte de urología, o se le puso un catéter urinario, bueno, en ese paciente lo vamos a sospechar, vemos, al fin y al cabo, pues lo vamos a abordar primeramente por los datos clínicos, si no tuviese esos antecedentes de catéter urinario o uno tuvo una manipulación urinaria, lo vamos a manejar como en principio con una sinusitis urinaria aguda. Si no, pues ya saben que luego buscaríamos por otro lugar, ¿no? Como una infección de vías urinarias altas. Pero aún así no debemos descartar el escenario de una prostatitis bacteriana aguda. Le pedimos estudio pedimos el urocultivo y lo guiamos ese manejo. Pero si vemos que el paciente no tiene datos claros de una infección de vías urinarias altas, pues podemos sospechar una prostatitis bacteriana aguda. En el caso del hombre, ¿y cómo lo vamos a...? Tenemos la sospecha, ¿no? El paciente tiene estos síntomas urinarios más datos sistémicos. ¿Qué más le vamos a hacer a este paciente para corroborar nuestra sospecha clínica? Por realizar un tracto rectal. Y el tracto rectal, que debe ser realizada de manera gentil por riesgo de bacteremia, nos vamos a encontrar en la próstata, que va a estar sensible, que puede estar edematosa, o sea, y lo podemos encontrar caliente. O sea, los datos clínicos de un proceso inflamatorio a nivel local. ¿Quién podemos decir de esto? Que el 73% de los pacientes que presentan prostatitis bacteriana aguda, ese 73% va a presentar dolor a la palpación de la próstata o un 83% hallazgos anormales al tacto rectal. ¿Qué vamos a hacer ante este escenario? Pues corroboramos nuestra sospecha, pedimos urocultivos y empezamos nuestro abordaje como una prostatitis bacteriana aguda, porque al fin y al cabo pues va a ser un manejo antimicrobiano, igual como los esquemas antimicrobianos como si manejamos con una pielonefritis. Pero cuidado, ahorita vamos a hablar de ciertas características. Previo a esto hay que mencionar algo. ¿Cómo vamos a sospechar un absceso prostático? El absceso prostático es muy raro. Sin embargo, lo vamos a ver más frecuente ante la antecedente de una manipulación del tracto urinario reciente. Si lo sospechamos porque no está respondiendo nuestro manejo antimicrobiano, aún guiado por ¿cómo se llama? Por antibiograma, debemos solicitar un estudio de imagen, como cual ultrasonido TAC o resonancia magnética. El manejo antimicrobiano se debe establecer de 2 a 4 semanas. Aparte de las enterobacterias, hay que sospechar en hombres sexualmente activos de Neisseria gonorrhoeae o Chlamydia trachomatis, y si lo sospechamos, solicitaremos una PCR en orina para enfermedades de transmisión sexual, porque ahí vamos a encontrar esos agentes. ¿Qué antimicrobianos vamos a usar? Idealmente aquellos que tengan una buena concentración en próstata, como trimetoprima, como las fluoroquinolonas. ¿Entendido, chicos? ¿Y qué vamos a hacer con este paciente que tiene un tubo de nefrostomía? Ya que estamos hablando de eso. Muy bien, en este tipo de escenarios, lo que vamos a hacer es que esos pacientes igualmente pueden presentar bacterias asintomáticas, es lo primero que tenemos que ver. Si no están clínicos, no damos. Es muy usual que nada más tengan bacterias asintomáticas. En caso de que sí tengan la clínica de infección de vías urinarias, ok, o sea, sobre todo porque como tiene el tubo, nos van a presentar una clínica de infección de vías urinarias altas. Bueno, ¿cómo vamos a confirmar su diagnóstico? Idealmente, ya saben, la muestra del examen general de orina y del cultivo tiene que ser directamente del tubo, no de la bolsa de recolección. Y si va a haber un procedimiento quirúrgico, pues durante el procedimiento quirúrgico, recolectar esa muestra de orina para que se pueda ser procesada. El manejo antimicrobiano se debe brindar en un intervalo de 7 a 10 días, dependiendo de lo que nos diga el antimicrobiano. En este caso, si no, pues el manejo inicial lo haríamos con una pielonefritis, en lo que obtenemos el antimicrobiano, o un esquema de 7 a 10 días, siempre y cuando no presenten datos de absceso, porque ya saben que ahí sí requiere primero el manejo por intervención quirúrgica. Y muy bien, ¿qué vamos a hacer en el escenario de candidiuria? Este paciente que está ingresado, porque pues lamentablemente por X razón le hemos estado haciendo vigilancia con el examen general de orina, y el examen general de orina nos sale con IFAS en el urocultivo, nos sale con cándida, y decimos, ¿saben qué? Candiduria, flujo de una vez. No, ¿saben qué? Tranquilos, aún en el escenario de un paciente inmunocomprometido y factores de riesgo, la guía nos dice, primero debemos descartar escenarios: contaminación, colonización o infección. ¿Qué es lo que está pasando acá? Primera, repitamos un nuevo urocultivo.
Y para repetirlo, pues ya saben, tiene que ser 10 a las 5 unidades formadoras de colonia sobre el mililitro. Pero para eso necesitamos que, como fue en la infección por en el paciente que tiene una sonda Foley, lo mismo acá. Si tiene sonda Foley, retiramos, cultivamos, y si no es necesario, no lo volvemos a indicar. Pero si es necesario, retiramos, colocamos nueva, tomamos muestra y con esto cultivamos. No nos debemos de guiar como igual en el catéter por la piuria, porque ya vimos que lo puede presentar cualquier paciente. O sea, realmente la candiduria la vamos a manejar como si se tratara de una bacteriuria asintomática. O sea, a no ser que realmente lo volvamos a corroborar y eso está acompañado con sintomatología o con, bueno, igual con candiduria persistente, o sea, ya saben, sintomatología, candiduria persistente, y con otro, que no haya otro agente con el cual sospechemos de esta infección de vías urinarias, ok, ya le vamos a dar el nombre de candiduria. Mientras tanto, no. Ok, entonces, en este paciente lo que vamos a hacer es que la piuria no es guiadora, ¿vale? Y sobre todo en un paciente con sonda Foley, porque lo puede presentar, porque tiene un cuerpo extraño en el organismo, ¿vale? Solo vamos a denominar candiduria en y obviamente le vamos a dar manejo en el escenario del paciente con, ya vimos que tiene urocultivo confirmatorio, no hay otra alternativa diagnóstica etiológica, está sintomático y es persistente. No, ¿sabes qué, padrino? El paciente está en tubo, el ego lo estábamos vigilando porque, pues, ¿qué tal si estaba haciendo una necrosis tubular aguda? Queríamos ver cómo está el sedimento urinario, queríamos ver la densidad, queríamos ver proteinuria X. No lo podemos corroborar a sintomatología, porque ¿qué tal si el paciente igual tiene una infección de vías respiratorias, tiene una neumonía asociada a ventilador? No puedo dar la sintomatología. Bueno, la candidiasis es persistente, no hay otra alternativa etiológica, dale el diagnóstico así de candiduria, y vamos a empezar con el manejo antimicrobiano. Ok, obviamente con fluconazol. Se debe solicitar para esto, obviamente, si vemos la candiduria persistente, buscar si el paciente no tiene alguna obstrucción de las vías urinarias, ¿vale? Si el paciente puede someterse a un estudio de imagen y la candiduria es presente, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque si es necesaria una evaluación urológica, por si tiene una obstrucción, ¿qué tal si tiene un lito? Y este paciente se garantiza ya para algún manejo quirúrgico. En el caso de las mujeres, considerar la presencia de una vaginitis, es obvio, ¿no? Y igual, ¿en qué pacientes sí vamos a hacer una erradicación de la infección por Candida albicans? Pues en los pacientes con candiduria sintomática que van a someterse a un procedimiento urológico, o sea, van a tener su manipulación en el tracto urinario, o pacientes neutropénicos. ¿Entendido, chicos? Y bueno, y en ese sentido, aunque el Core Curriculum no nos entrega un esquema antimicrobiano para el manejo de la candiduria, bueno, aquí revisando la bibliografía, pues nos encontramos con ese trabajo por parte de Fosfan y Dar en el 2017, donde nos hablan un poco de cómo ellos abordarían la candiduria. Claro, tiene algunos ciertos hallazgos que no van en concordancia a lo que el Core Curriculum, que el Core Curriculum al final es muy enfático de tienes que ver la sintomatología. Ellos encuentran un pero que sería el escenario de, muy bien, puede ser que el paciente ya realmente no tenga datos de candiduria, ¿no? O sea, no sea sintomático, pero hay un escenario que ellos igual consideran que probablemente sea un paciente que requiera el manejo antimicrobiano. Y ese que va a ser el paciente que esté con datos de candidiasis diseminada, ¿no? El paciente que vamos a ver que tiene candidiasis no en el examen, no solamente en el examen de orina, lo tiene en los hemocultivos, lo tiene diseminado. Bueno, en ese paciente, o el que está inestable o neutropénico, vamos a darle tratamiento antimicrobiano. Aquí pues obviamente sabemos que el manejo va a ser el fluconazol, vamos a empezar con 400 miligramos día, idealmente con que un esquema de 14 días sería como nuestro manejo inicial para valorar el manejo antimicrobiano. Conocemos las otras opciones que puede ser la caspofungina, que puede ser la anfotericina B, que son los que más usualmente tenemos cercanos. El boriconazol igual es uno, pero menos frecuente, y considerar que el caspofungina el primer día recibe 70 miligramos, los días siguientes pues ya serían 50 miligramos día. La anfotericina B se tiene que ajustar con la dosis de kilogramo. Y bueno, les digo, y bueno, para esto, como les decía, en esta revisión, pues ellos lo que hacen es
Ok, la candiduria básicamente asintomática, entre comillas, pues básicamente el paciente ya tiene candidiasis diseminada, está inestable, que ya sería algo sintomático, o el paciente que neutropénico, bueno, y el paciente que tiene, sí está sintomático urinariamente, sí tiene candidiasis sintomática, pues se va a llevar fluconazol, como ya dijimos, 400 miligramos de 14 días mínimo, y ahí valoramos, puede ser que lo necesitemos manejar hasta 4 semanas, pero bueno, ese es el manejo inicial que vamos a darle a este paciente. ¿Y qué vamos a hacer ante una infección de vías urinarias recurrente? Primero, saberlo definir. Una infección de vías urinarias recurrente se va a definir como dos o más infecciones de vías urinarias en 6 meses o 3 o más infecciones urinarias en 12 meses. Primero, tenemos que ver los factores de riesgo, tenemos que es una muy buena historia clínica. ¿Cuáles son los de factores de riesgo? Pues mujeres posmenopáusicas, mujeres sexualmente activas, mujeres que usen espermicidas, hombres que tengan un catéter urinario como un estatus de zona Foley. Esos pacientes tienen un factor de riesgo para desarrollarlo, ¿no? Igual, valorar si no tiene alguna obstrucción, alguna malformación urinaria, ¿no? Pero en esos pacientes podemos hacer igual medidas para hacer la prevención previo a que se use algún tipo de esquema de profilaxis antimicrobiana, porque la profilaxis antimicrobiana no va a eliminar 100% el riesgo de infección de vías urinarias, lo que va a hacer es reducirlo, pero cuando lo presente lamentablemente vamos a tener que usar antimicrobianos de amplio espectro y vamos a fomentar una resistencia antimicrobiana en el paciente. Si presentamos y sospechamos que se trata de actividad sexual activa, considerar que el intervalo de tiempo entre la actividad sexual y la infección de vías urinarias tiene que ser entre mínimo 24 horas, idealmente 48 horas para su sospecha etiológica, ¿no? Si es por actividad sexual activa, recomendar que posterior al acto sexual, pues presente una micción temprana o se empieza a hiperhidratar, se empieza a hidratar a la paciente, empieza a una ingesta abundante de líquidos, para esto fomentar a la uresis en el paciente. En el caso de mujeres posmenopáusicas, primero tenemos que valorar si no tiene alguna disfunción del suelo pélvico, anomalía de los esfínteres uretrales, datos de prolapso, y si no se trata de algo anatómico, algo estructural, pues vamos a irnos ya a afectación del climaterio, esta afectación funcional propia del climaterio en el paciente, y valorar el uso de estrógenos vaginales. Menos impacto aún, pues podemos usarlo y recomendar el jugo de arándano, la suplementación con emanosa, pero pues es menor impacto aún para esto, ¿no? Pero es una manera de evitar llegar a la profilaxis antimicrobiana. Bueno, llegamos al escenario, tenemos que usar una profilaxis antimicrobiana. En este caso, igual el Core Curriculum no nos dan recomendaciones, pero podemos irnos a la guía por parte de la OCGC, que está enfocado un poco en la prevención de las infecciones de vías urinarias en el paciente femenino, en la mujer, pues básicamente porque ellas son las que más recurren a este padecimiento y lo podemos usar de guía para poder nosotros emitir nuestras recomendaciones. En caso de que nosotros vayamos a una profilaxis postcoital, podemos usar timetoprima con sulfametosazol en un esquema de 40-200, básicamente vamos a usar la mitad de lo que sería el trimetoprim con sulfametosazol en su presentación de 480, media tableta, dosis única. Puedo usar nitrofurantoína, media tableta de 100, o sea, 50 miligramos, dosis única, o hasta cefalexina de 250 miligramos, o sea, la mitad de 500, dosis única. En caso de profilaxis continua, sería lo previamente mencionado, pero pues sería a diario. Lo importante considerar acá es que no vamos a reducir a cero el riesgo, va a estar siempre latente. Y lamentablemente cuando se presente, vamos a tener que usar esquemas antimicrobianos superiores a los que usamos para la profilaxis en la pacientita. Y bueno, y con esto acabamos nuestra clase de infección de vías urinarias. Bueno, espero que sea el primero de varias clases que voy a estar haciendo resúmenes de lo que estudio y poder así darles clases a ustedes que han sido mis internos, que hemos crecido juntos, que espero que sean buenos médicos generales, van a ser increíbles médicos generales, van a ser increíbles residentes, o como médicos generales son increíbles, son ustedes personas maravillosas a las que quiero mucho y espero que esta clase a ustedes les sirva para poderse formar, ¿vale? Pues regresamos a los cuentos de Canterbury, en este caso una película hecha por Pier Paolo Pasolini, increíble director, me fascina. ¿Y qué más para concluir así nuestro relato, en donde sale el doctor
que sería las bases de la infección de vías urinarias, y que en este caso, pues recurrimos a él para hablar de infecciones de vías urinarias. Y eso sería todo, muchachos, muchas gracias.